Cristóbal González, alcalde de Cuevas del Becerro, un mes hace ya de que se realizó esa moción de censura y bueno, ¿cómo ha transcurrido todo en el ayuntamiento? Pues la verdad es que el transcurso de las cosas ha sido mucho más normal de lo que en un principio nos podíamos esperar. Las cosas han sido bastante normales y ya trabajar por nuestro pueblo, no hay mucha más historia, no ha habido mucho más allá, no ha habido nada mucho más allá. Esa es la idea que teníais desde el principio, ¿no? Trabajar desde Más Pueblo, el partido al que encabeza, y de la mano de Izquierda Unida, ¿no? ¿Cómo ha sido este tándem? ¿Las ideas son parecidas? ¿La forma de trabajar es similar? Hombre, lo primero que se puso sobre la mesa para llegar a un acuerdo con Izquierda Unida fueron los programas y la verdad es que había bastantes coincidencias en lo que consideramos que tiene que ser las nuevas políticas que se deben de llevar a cabo en nuestro pueblo y digamos las líneas de trabajo que se deben de seguir para crear empleo o por lo menos las herramientas que se deben poner al alcance de la gente para que este empleo sea real. Uh-huh. Y a partir de ahí lo demás fue una negociación abierta y todo rodó con bastante facilidad. Bueno, se ha intentado buscar en qué partido, ¿no? A qué partido sois afines, se ha hablado de Podemos, pero dejáis claros que no tenéis las mismas líneas concretas que ningún partido, ¿no? Más Pueblo surgió como un movimiento ciudadano a nivel local con el único objetivo de cambiar nuestro pueblo por un sitio mejor donde vivir. Ese es el objetivo de Más Pueblo. Ese objetivo... mejor dicho, esa meta pasaba por uno de los objetivos que podía ser gobernar desde el ayuntamiento. Uh-huh. Y más allá de eso, Más Pueblo nunca se ha planteado nada. No se encasilla en ningún partido. Es que no, ese debate, si te soy sincero, no hemos tenido un debate abierto sobre dónde nos tenemos que encasillar o con qué partido nos vemos más cercanos. Cada uno tenemos nuestra ideología y cada uno tenemos nuestra forma de pensar, pero hay algo que nos mueve a todos y que es lo mejor para nuestro pueblo. Esa es la realidad y no hay más. Yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Estamos un poco cansados también de los encasillamientos y del o eres de aquí o eres de allí. Parece que una vez que se te encasilla es mucho más fácil decirte de qué pies cojea, entre comillas. Señalarte. Y quizás por ahí pues nosotros es que ni siquiera hemos tenido ese debate. De hecho, después de las municipales ha habido elecciones y Más Pueblo no ha tomado partido por ninguna sigla. Uh-huh. Además surgís de una asociación juvenil, ¿no? Porque si por algo se caracteriza, y eso sí hay que decirlo claro, es porque hay savia nueva. Sí, nuestro grupo está compuesto mayormente por gente de unos 25 o 30 años en la media. Uh-huh. ¿Vale? Esto tampoco es sinónimo de éxito, sinónimo de, tampoco me gusta pensar que por ser jóvenes ya tienes algo ganado, ¿no? No, yo creo que la juventud es más bien una forma de ser o un espíritu, pero sí es verdad que veníamos de una asociación juvenil. El grueso de Más Pueblo, la mayoría de la gente de Más Pueblo veníamos de un colectivo que era una asociación juvenil llamada El Peñoncillo, de aquí de nuestro pueblo. Y llevamos trabajando en ella unos 4 o 5 años y decidimos que necesitábamos dar ese salto, o mejor dicho, había una responsabilidad por parte nuestra como jóvenes de involucrarnos en todo lo que estaba pasando en nuestro pueblo. Uh-huh. Y de ahí surge Más Pueblo. De esa asociación, ¿por qué se trabajaba? ¿Cuál era el objetivo que os movía? Desde esa asociación, en un principio la asociación surge alrededor de una radio local que se llamaba Onda Carrizal, que se llama Onda Carrizal, que ahora no está funcionando, pero que sé que los nuevos componentes de El Peñoncillo tienen intención de seguir con esta radio local, y a partir de ahí nosotros trabajábamos por la asamblea y a cada asamblea venía una historia nueva. Entonces se creó, por ejemplo, una semana temática que se hace en verano y se iba enfocando diferentes temas. Se enfocó sobre educación a nivel local, se enfocó sobre medio ambiente. La primera que hicimos se enfocó al 15M, se enfocó también a la soberanía rural, la soberanía de los pueblos. Eso por hablarte de una de las cosas que hacíamos. Otra, la radio, que se fue llevando
como se pudo. También nos involucramos en manifestaciones que hubo aquí a nivel local. Otra de las cosas que yo creo más potente, o una de las cosas más potentes que surgió del Peñoncillo, fue el proyecto Estiércol, que es un proyecto enfocado a la agricultura ecológica con un objetivo muy claro, que era crear empleo y crear una forma de alimentarse mucho más sana, que es un proyecto que a día de hoy ha sido capaz de crear un puesto de trabajo de la nada. Y además pues se hicieron muchas actuaciones como limpiar el río Carrizal, que lo tenemos aquí a nuestras espaldas, poner en valor ciertos sitios del pueblo que estaban, digamos, en desuso, como era el Terrero, que era una zona que se usaba casi para tirar escombros, y se llegaron a hacer conciertos en verano allí, en fin. Pero sobre todo el Peñoncillo fue una forma de trabajar. Nosotros trabajábamos por la asamblea, por grupo de trabajo, ahí se fueron uniendo jóvenes que veníamos de diferentes pandillas, y al final fuimos capaces de crear una comunidad, y prácticamente los mismos somos los que estamos ahora en Más Pueblo, que creo que eso quiere decir algo, ¿no? Llevamos varios años trabajando y hemos sido capaces de aguantarnos y de crear y de construir, que no siempre es fácil, y cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Dais el salto a la política, conseguís 2 concejales en Cuevas del Becerro, y bueno, y en vuestro programa iba una idea clara, que era la de no pactar. Pero algo veis que no os gusta y decidís realizar una asamblea para que los miembros de Más Pueblos decidan, los simpatizantes, si debéis hacer esto o no. Lo decidís también, como hacíais en esa asociación, por asamblea. Pero ¿qué es lo que veis en el ayuntamiento o en Cuevas del Becerro que os hace dar ese paso? Nosotros en mayo, cuando fueron las elecciones, consideramos que el pueblo había hablado claramente, y era que las mayorías absolutas, que hasta ahora en nuestro pueblo habían sido lo que había pasado durante toda la historia de la democracia, pues habían acabado. Por primera vez en la historia no había ningún partido que tuviera mayoría absoluta y que pudiera imponer sus ideas, o que pudiera dejar de escuchar al resto de grupos. En esa tesitura nosotros nos centramos en nuestro código ético, que decía claramente que no íbamos a pactar con ningún partido, y considerábamos que era una oportunidad histórica para el Partido Socialista, que había sido el partido más votado, de cambiar la historia del pueblo, de abrir las instituciones. La verdad es que en estos 8 meses no ha sido así. Nosotros consideramos que eso que había dicho el pueblo, esa pluralidad que había dictado el pueblo a través de las urnas, no se estaba dando en el gobierno, y que de alguna manera nosotros en la oposición éramos igual de responsables que el que estaba gobernando. Entonces, esa tesitura, ese sentimiento que tú tenías como oposición, como alguien que se ha metido en política porque quiere cambiar las cosas en su pueblo, se llevó a una asamblea abierta a todo el pueblo. Fue en la casa del pueblo, vino quien quiso, y allí se expuso la situación que nosotros teníamos dentro del ayuntamiento, una situación que consideramos en ciertos aspectos de bloqueo, que tú proponías o no proponías, pero que al final no veían nada, que veía que todo seguía igual y que no se contaba contigo, cuando no era lo que habían dicho las urnas. Bueno, pues en esa asamblea, que fue el día 26 de diciembre, se llegó a la conclusión que debíamos de cambiar el código ético, y que se debía de abrir la posibilidad de poder pactar. Se hicieron unas votaciones, también abiertas a nivel local para que votara quien quisiera, en las que vino a votar quien quiso, y hubo, creo recordar, que un 92% de votantes que dijeron sí a modificar el código ético, es el punto número 2, que dice no pactar, que se permita pactar. Una vez que el 92% te dice que puedes pactar, al fin de semana siguiente entramos en conversaciones tanto con el Partido Socialista como con Izquierda Unida. Y la propuesta de Izquierda Unida nos parecía mucho más lógica y mucho más, digamos,
consideramos que era lo mejor para nuestro pueblo y por eso aceptamos esa propuesta. Ese ha sido el proceso que se ha seguido. Se pacta con Izquierda Unida y la siguiente pregunta sería ¿por qué si Izquierda Unida tiene 3 concejales, Más Pueblo 2, finalmente se decide que sea Más Pueblo el que llegue a la alcaldía? Por supuesto con los concejales de Izquierda Unida, pero en este caso que Cristóbal sea el alcalde. Pues vamos a ver. Partimos de la base de que el acuerdo con Izquierda Unida es un acuerdo totalmente programático y que lo que se puso sobre la mesa era no vamos a gobernar como 2 siglas totalmente diferenciadas, sino que vamos a gobernar con un equipo de gobierno y en este equipo de gobierno vamos a considerar pues qué papel vamos a tener cada uno. En ese qué papel vamos a tener cada uno se creyó que lo mejor, lo más idóneo era que la alcaldía la ostentara el grupo de Más Pueblo, conmigo a la cabeza, y la tenencia de alcaldía fuera para Ana, que es de Izquierda Unida. Pero más allá de quién iba a ser el alcalde o de quién iba a ser para quién iba a ser la tenencia de alcaldía, lo que sí teníamos claro es que íbamos a gobernar como un grupo, ¿vale? Y más que como 5 concejales, que es lo que sumamos entre Izquierda Unida y Más Pueblo, íbamos a gobernar abierto a que todo el mundo se pudiera integrar. Por ponértelo con un ejemplo, nuestra forma de trabajo es la siguiente: las concejalías están totalmente delegadas en los concejales y en cada concejalía tiene hecho un grupo de trabajo para esa concejalía, y en ese grupo de trabajo hay gente integrada de Más Pueblo, de Izquierda Unida y gente que no son ni de Más Pueblo ni de Izquierda Unida. Y estamos hablando en el primer mes, digamos que esta ha sido la primera fase, pero nosotros queremos hacer una segunda fase en la que estos grupos de trabajo se hablan a nivel local. Nuestra idea es que las instituciones de alguna forma sean del pueblo, la gente trabaje desde dentro. Ya no estamos hablando de una participación directa o de una participación puntual para ciertas cosas, sino estamos hablando de una implicación del pueblo en el día a día del ayuntamiento. Ese es nuestro, digamos que es uno de los objetivos, es una de las ideas de gobierno, de gestión de ayuntamiento, de modelo de gestión que nosotros queremos llevar a cabo. Cristóbal, en un pueblo, en los pueblos pequeños, es muy importante también las conversaciones con otras administraciones, como la Diputación Provincial, en este caso la de Málaga, o la Junta de Andalucía. No sé si ya en este mes ha dado tiempo a sentarse a alguna reunión y sobre todo, al ser un partido independiente, que como decimos, pues no se casa con nadie, por decirlo de alguna manera, si estas conversaciones son más fáciles o más difíciles. Hasta ahora no ha dado tiempo a muchas reuniones ni a muchos contactos, pero sí he tenido ya contactos, sobre todo en Diputación. Y yo la verdad es que el trato que he recibido, a mí no me han preguntado nunca de dónde vengo respecto a partido político, y el trato ha sido exquisito, la verdad. No tengo ninguna pega con el trato recibido por Diputación. Sí considero, si hablamos un poco más en profundidad, que hay cosas que hay que cambiar en las diputaciones, y hay cosas que no me gustan cómo funcionan, pero con respecto al trato no tengo nada que decir negativo. Esperando que no haya ningún problema, ¿no? O sea, que no juegue en desventaja eso de ser independiente y no coincidir con las siglas que en ese momento esté en la administración, ¿no? Sí, eso es lo que uno espera. Y la verdad es que hasta ahora no he encontrado eso. Veo más problemas a nivel de instituciones. Vemos más que un problema de siglas que podamos tener nosotros por ser un partido independiente, veo más problemas como pueblo pequeño, que es lo que nos pasa a todos los pueblos, que al final somos los olvidados de las instituciones. Eso sí que es la verdad, pero sea de la sigla que sea, por mucho que nos quieran vender que si la Junta de Andalucía, que si Diputación, eso no es la realidad. La realidad es que tanto la Junta de Andalucía como Diputación, donde invierte de verdad son en los grandes municipios y no en los pueblos pequeños como el nuestro, que cada día hay menos gente y cada día hay menos miras de futuro por a qué nos vamos a dedicar para no tenernos que ir de nuestro pueblo. Cristóbal, decías antes que cada uno es de su padre y de su madre, y aquí coincide que en tu caso, el padre es del PSOE y además fue alcalde de Cueva del Becerro, ¿no? Sí. Esto así a voz de pronto parece como algo llamativo. Es una anécdota, pero vaya, en mi casa se ha hablado siempre de política muy abiertamente y de lo que hemos querido hablar cada uno. Mi padre a mí nunca me ha adoctrinado en ninguna sigla, ni mi madre tampoco, porque mi madre aunque mi madre no fue alcaldesa, mi madre también tiene sufrido lo suyo a nivel político y
y entiende tanto de política como mi padre. Pero vaya, que mi padre fuera alcalde creo que es algo anecdótico. Bueno, sí que sirve la experiencia, ¿no? En este caso, los consejos y recomendaciones que pueda dar. Yo con mi padre hablo de política mucho, y mi padre es como es, y claro que me da consejos como padre mío que es y como mi madre, pero bueno, es algo que hace mucho tiempo, que me los daba antes también sin que yo tuviera intención ninguna de presentarme a ostentar cargos de alcalde ni nada parecido. Cristóbal, tienes 33 años, muy joven también para ser alcalde. No sé si esperaba, si siempre habías ansiado ser alcalde o si esto se plantea como de una manera casual o cómo sucede. Esto son cosas que surgen en la vida y que pues la afronta y toma esta responsabilidad o toma esto un poco como viene. No hay más. Esto no está premeditado ni nada de eso. De hecho, nosotros venimos como te he dicho antes, de un colectivo que era una asociación juvenil, y nos planteamos presentarnos a nivel político porque queríamos hacer algo por nuestro pueblo, nada más. Como ya hemos dicho antes, bueno, un mes da tiempo a hacer muy poco, ¿no? Sobre todo cuando comienza, y me decías antes de la entrevista, más bien ver de dónde es cada llave, ¿no? Para abrir cada puerta. Pero ¿cuáles son las primeras acciones o las primeras visitas que has hecho, o por qué ha sido lo primero que te has preocupado cuando has llegado a ese cargo? Bueno, mire, una de las primeras cosas que hemos hecho es porque lo primero que hemos hecho es ir solventando el día a día que teníamos. Entramos un sábado día 30 y el martes siguiente teníamos una fiesta que era las Candelarias a nivel local y que había que organizarla. Entonces eso tienes que resolverlo. 2 semanas después teníamos los carnavales. Lo que hicimos fue reunir a toda la gente que le gustaba el carnaval y que nos dijeran cómo querían que fuera el carnaval. El carnaval se ha organizado como han dicho la gente que se debía de organizar. Y la verdad es que, bajo mi punto de vista, ha sido un muy buen carnaval. Yo soy carnavalero y me lo he pasado muy bien. Dentro de la responsabilidad que tengo como alcalde, que no me permite ya salirme mucho del tiesto como carnavalero. Pero otra de las cosas que hemos hecho es, ahora dentro de poco hay que presentar los planes Emplea más 30, que a nivel de Junta de Andalucía, por ejemplo, se venden como la panacea, y aquí los Emplea más 30 y menos 30 pues van a dar unos 10 puestos de trabajo, que es nada. Y lo que hemos hecho fue una asamblea informativa en la que le comunicamos al pueblo en qué consistía esto del Emplea más 30 y menos 30, y en la que le pedimos a la gente que nos dieran sus opiniones y sus propuestas para estos proyectos que había que presentar al Emplea más 30. Esa es un poco la línea que se ha seguido hasta ahora. Y después hacen terminar de aterrizar, porque es que en un mes no te da tiempo, se te va mucho tiempo en la burocracia de cambios de nombre, de cambios de papeles, y ahora mismo yo considero que todavía estamos aterrizando, pero dentro de que todavía estamos aterrizando, cada día se siente uno también más, con unas miras más amplias de lo que es el ayuntamiento, de lo que es tu pueblo, de las puertas a las que hay que pegar. Estamos en ese proceso todavía. ¿Qué respaldo está recibiendo del pueblo? Porque sí que comentábamos, ¿no?, que al principio, bueno, pues quitaron un alcalde que llevaba mucho tiempo también en la alcaldía, lo que la gente está acostumbrado. Siempre en los pueblos pequeños pues choca más, porque tampoco estamos acostumbrados a este tipo de procesos. ¿Qué percibe? Yo considero que el cambio ha sido, a nivel local, por la actitud que ha tenido la gente, algo ejemplar. No ha habido ningún trauma de cambio, ni creo que se haya notado. Yo no he notado nada, y yo salgo por la calle igual que antes y no ha pasado nada. No es tanto como lo pinta la gente, ni es tan complicado, ni es algo tan complejo. La gente, mira, en un pueblo nos conocemos todo el mundo, aquí tenemos menos de 2.000 habitantes y nos conocemos todos. Y la gente ha comprendido que ha sucedido esto, que hemos considerado que era necesario un cambio. El cambio se ha producido, y ahora a trabajar y a que todo salga bien. Y creo que es lo que la gente nos exige y es lo que le debemos a la gente. Nada más. Todo lo demás es pura, no sé cómo llamarlo, pero es puro ruido y puro folclore que se crea alrededor de este tipo de cosas, pero son cosas mucho más normales y que no tienen tampoco que darle más importancia de la que tiene. Creo que el pueblo no le ha dado más importancia de la que tiene tampoco. Cristóbal, la primera moción de la provincia de Málaga.
No sé si cree que esto ha hecho que otras ciudades, otros pueblos miren a Cuevas del Becerro como un referente y se estén planteando ya mociones en eso, en otros municipios. Pues no ¿O es que la situación política está como está? No sabría qué decirle. Yo creo que cada municipio y cada localidad tiene sus circunstancias y tiene su contexto, y cada uno hará la moción si cree que tiene que hacerla en el momento que crea que tenga que hacerla. Nosotros hemos sido la primera, pero no era algo que tuviéramos en agenda hacer la primera moción, sino que ha surgido así. No sabría tampoco mucho más que decirle en relación a esto. Ya para terminar, insistimos, un mes, pero muchos por delante. ¿Cómo va a seguir el trabajo? ¿Qué línea se marca? ¿Qué objetivo? ¿O cómo vaya saliendo? Hombre, la línea que nos marcamos está claro que tiene que ir enfocada a que tenemos un pueblo donde cada vez la gente joven tiene menos oportunidades, donde hay mucha gente que se tiene que ir de nuestro pueblo. El otro día contaba en el Día de Andalucía, en el discurso que hice, contaba que parte de mi familia tuvo que emigrar hace más de 40 años y hoy día tengo amigos y tengo conocidos que están en la misma situación. Intentar revertir eso, que la persona que se quiera quedar se pueda quedar, creo que tiene que ser uno de los objetivos. Y para eso hay que apostar por políticas de empleo real, que aquí tenemos una línea de trabajo a medio corto plazo, que es la agricultura y la ganadería, que es de lo que estamos rodeados, y después todo aquel autónomo, toda aquella, entendiendo autónomo como persona que está apostando su dinero, sus ingresos por quedarse en el pueblo, yo creo que hay que ponerle una alfombra roja para que no se tenga que ir del pueblo. Esas son las dos líneas, o sea, es la línea fundamental en la que nosotros queremos trabajar. Todo eso debe de ir de la mano de la implicación de la gente del pueblo en todo lo que hagamos a nivel institucional. Si no va de la mano del pueblo, nada de lo que estoy contando funcionará, nada. Nosotros no tenemos una varita mágica, ni somos superhéroes que vengamos aquí a crear empleo, eso no existe. Aquí o todo el pueblo nos creemos que hace falta hacer cosas o no haremos nada. Nada más, alcalde de la Cueva del Becerro, muchísimas gracias, Cristóbal, por atendernos y por este ratito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.